sabéis, está dedicado a la mística y al humanismo. Y por supuesto gira en torno al libro El corazón de la mística, que es el que estáis viendo aquí, del cual es autor Juan Espinosa Antón, que según hemos podido saber por su extenso currículum, es un gran estudioso de estos temas. Juan entró en contacto con el siloísmo y su movimiento social Nuevo Humanismo Universalista en el año 1982. A partir del 2001, entusiasmado por estos temas, empieza a estudiar a los místicos de diferentes culturas, especialmente a los españoles del siglo XV y XVI. En el año 2002 se une a la nueva corriente del mensaje de Silo y en el 2004 lo hace igualmente a la Fundación Pangea y a la ONG Ciudadanos del Mundo, de la que es actualmente presidente. Colabora con centros de investigación como el CSIC y la Biblioteca de Alejandría, así como con la Universidad Complutense de Madrid, la de Federico II de Nápoles y la del Bósforo de Estambul. Ha producido 4 documentales de historia: Toledo y Alejandría, faros de la humanidad, la aparición del conocimiento en la corte de Rodolfo II, Federico II, un puente entre Oriente y Occidente, y Bizancio, la raíz común. Estos documentales están siendo distribuidos por universidades y centros de investigación de diferentes países sin ánimo de lucro. Por supuesto, él ha participado como ponente en todas ellas, así como en el aula magna de la Facultad de Filosofía de Madrid, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y un sinfín de centros culturales y científicos. Ha participado como ponente en el Simposio Internacional La Ética en el Conocimiento, en Punta Vaca de Argentina, y en la Universidad de Santiago de Chile. En octubre del año pasado participó en el tercer Simposio Internacional, Un nuevo humanismo para una nueva civilización, que se organizó en Atiliano de Italia, en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Como estudioso de la mística, ha producido monografías de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, así como de místicos europeos, árabes y japoneses. Todos estos estudios se recogen precisamente en este libro titulado El corazón de la mística, que Juan nos va a presentar esta noche. Bueno, y ya nada más por mi parte, solo decir pues eso, que en estos tiempos que corren, en los que adoramos, defendemos a políticos, a líderes, a caudillos, que llevan sobre sus espaldas actuaciones oscuras, interesados negocios para su enriquecimiento personal y perjuicios y perjudiciales para la humanidad, y en muchos casos hasta muerte y destrucción, pues yo pienso que debemos un poco volver los ojos hacia aquellos que dieron su vida tan solo por amor a los demás, defendiendo con pasión y tomando ejemplo de aquel al que adoraban, que les decía: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Hoy, en este perdido humanismo, pienso yo, hasta la palabra amor la encontramos cursi y desfasada, y así nos va. Termino con unas frases de Unamuno cuando nos habla de los místicos y nos dice que los místicos castellanos glosan y ponderan de 1000 modos el conócete a ti mismo. Hace poco hemos hablado sobre ese tema de conócete a ti mismo. Y también nos recuerda a San Agustín cuando dice: conózcame, Señor, a mí, y conocerte he a ti. Muchas gracias. Ustedes, bueno. Muchas gracias al Ateneo, a Luis Ángel, a Antonio Pacheco y a todos por venir a esta presentación de este libro,
que expone lo que desde mi punto de vista son las esencias de experiencias y de procedimientos de algunos grandes místicos de diferentes culturas. Y este libro es parte de un estudio más amplio que intenta rescatar y presentar a las grandes figuras espirituales de todas las culturas. No se trata de un estudio comparativo entre estos místicos, se trata simplemente de destilar lo sustancial de ellos y presentarlos uno al lado de otros. Ya la gente sacará sus conclusiones. El libro consta de 6 breves estudios sobre las experiencias espirituales y los procedimientos de estos místicos, que son Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, esto seguro que ustedes lo conocen bien. Luego viene Dogen, japonés, del 1200. Seguramente para ellos es el místico más importante de su país, un país, por cierto, que tiene una gran efervescencia mística muy a considerar. El quinto es Ibn Arabi, es un poco más conocido, es murciano, es islámico, es sufí, también del 1200. Para el mundo sufí e islámico es el gran maestro, ellos le llaman el gran maestro, así que es uno de los grandes místicos de esta cultura. Y el sexto es Miguel de Molinos. Este es aragonés, muy poco conocido. Escribió y vivió en Roma un gran libro de mística. Para mí es uno de los mejores libros de mística que he leído, que se titula Guía Espiritual. Yo se lo recomiendo porque habla de la mística de una manera muy sencilla y muy directa. A final de 1600 tuvo la mala suerte de que la historia la ha tratado muy mal, por eso no es conocido. Fue condenado por la Inquisición a cadena perpetua y después de 9 años de cárcel murió allí. Sus libros fueron prohibidos y por eso no es conocido. Ahora, gracias a varios estudiosos de hace unos 25 o 30 años, sus libros se han recuperado y ya están en circulación. Además, el libro contiene una conferencia, como bien ha explicado, titulada Los mitos en tiempos de derrumbe social, que si bien no trata centralmente el mismo tema, sí lo aborda de refilón en un aspecto más social, a saber, el de las creencias y los mitos que se mueven en momentos históricos de grandes crisis como en el que estamos entrando. Esta exposición se presentó en el tercer simposio mundial convocado por el Centro Mundial de Estudios Humanistas y que tuvo lugar en el Parque Atiliano, cerca de Roma, bajo el título Un nuevo humanismo para una nueva civilización a principios de noviembre del 2012. Bien, ¿y por qué aparecen estos místicos y no otros? Inicié el estudio empezando por los de mi contexto cultural. Por eso el libro está excesivamente balanceado a Occidente. Pero la investigación continúa en otras áreas y quizás se concrete un segundo volumen centrado en otras culturas. Hasta aquí parece que el libro no presenta nada novedoso, pero lo que creo que es digno de destacar es el punto de vista que se aplica al tema. No estamos hablando de estudios teológicos, ni analítico-teóricos, ni estudios intelectuales. Desde luego que en el libro hay reflexiones, ¿sí?, y análisis de las experiencias que relatan los espirituales, pero el punto de vista es el de un practicante de la espiritualidad que intenta comprender a otros practicantes desde su propia experiencia personal y desde un esquema general de la comprensión del psiquismo dada por Silo en su libro Apuntes de Psicología. Silo, en este libro, presenta un esquema sencillo y nuevo sobre el funcionamiento de la conciencia humana, que ya está siendo valorado por las nuevas corrientes psicológicas que empiezan a considerar a lo existencial como la base para entender la estructura de nuestra mente. Y esto es una novedad en psicología. Hasta hace 25 o 30 años lo existencial no se consideraba para analizar el psiquismo humano. Es decir, el corazón de la mística está escrito desde mi experiencia espiritual, entendiéndola con el esquema de comprensión de la nueva psicología humanista de Silo. Desde luego que no caigo en la desproporción de intentar compararme con nadie, simplemente presento las experiencias de ellos a la luz de mis propias experiencias. Y claramente reconozco el enorme desnivel que hay con ellos, es una ayuda.
Pero al presentarlo así, ustedes van a ver al leerlo que se facilita mucho la comprensión y se hace más familiar, más cercano a las experiencias de ellos. Uno de los puntos importantes que hay que aclarar es de qué estamos hablando cuando mencionamos la experiencia mística o espiritual. Pero antes de intentar aclarar esto, tenemos que hacer una pequeña precisión. Seguramente casi todos los presentes entienden la mística como dentro de las religiones o como parte de las religiones. Es una forma de entenderlo, en cierto modo, cristiana occidental. Pero me parece que esto no es del todo así. Más aún podemos afirmar, aunque suene un poco fuerte, que la mística es independiente de la religión. No solo eso, sino que es previa y posterior a las religiones. Ustedes saben bien que el budismo no es una religión, ya que no tiene dioses, no tiene templos, no tiene ritos o ceremoniales, bueno, en algunas ramas del budismo sí, y no tiene una jerarquía sacerdotal. Así que realmente el budismo, en su origen, no es una religión, pero su capacidad para producir experiencias trascendentes no tiene nada que envidiar a otras formas de otras culturas. Otro ejemplo muy importante es el chamanismo, que ahora está reverdeciendo en todo el planeta. También tiene sus procedimientos y sus experiencias con lo sagrado. Desde luego, lo místico ha estado bajo el paraguas de las grandes religiones, pero también ha estado fuera de ellas. Lo espiritual o lo místico está en la esencia del ser humano. Y cuando volvemos sobre nosotros mismos, cuando conectamos con nuestra profundidad, estamos abriendo la puerta a las grandes inspiraciones de la vida, a las grandes experiencias, a las grandes verdades que reconocemos nos hacen felices y libres. Entonces, ¿qué es la mística? ¿De qué estamos hablando? Para empezar a perfilar el tema, vamos a leer cómo lo define Miguel de Molinos, uno de los grandes místicos, aunque maltratado por la historia. Así empieza su libro Guía Espiritual. Él dice: la ciencia mística no es ingenua, sino de experiencia. No es inventada, sino probada. No leída, sino recibida. Y así es segurísima y eficaz, de grande ayuda y colmado fruto. No entra la ciencia mística en el alma por los oídos, ni por la continua lección de los libros, sino por la liberal infusión del Divino Espíritu, cuya gracia se comunica con regaladísima intimidad a los sencillos y pequeños. No es esa ciencia de teórica, sino de práctica, en donde sobrepuja con grandísima ventaja la experiencia a la más avisada y experta especulativa. Entonces, la mística es experiencia, y no análisis, ni teología, ni razonamiento, ni especulación. Es esa particular experiencia que de alguna manera supera los mecanismos de la conciencia habitual para toparse con otras realidades. Y esas otras realidades han sido relatadas con cierta dificultad por infinidad de espirituales de todas las culturas y de todos los tiempos. Los nombres para llamar a esto son muchos. Nirvana en el budismo, Samadhi en el Zen, iluminación, Fana en el sufismo, fusión con Dios en la mística europea, la vacuidad, lo inefable, la experiencia de lo eterno, el gran silencio, la revelación, el despertar del Dios interior y un largo y largo etcétera. Ahora que se está resquebrajando el manto de racionalismo que ha cubierto nuestra cultura, ahora que caen los valores y las creencias, ahora empieza de nuevo a ser creíble que la experiencia espiritual sagrada y profunda puede estar accesible a cualquiera, que la busque con verdad y sin contradicción. Esto, según van pasando los años, lo tengo con más fuerza, viendo cómo lo espiritual se está despertando de diversas y a veces difusas y confusas formas. Así que este libro tiene la intención de acercar al lector las experiencias de otros,
ponerlas en primer plano para que crezca la creencia de que se pueden obtener experiencias trascendentes y que realmente son esas experiencias las que dan sentido a la vida y a todo lo existente. Pero volviendo a la experiencia, ¿realmente de qué experiencia estamos hablando? Esto es lo difícil de explicar. Explicar esto es realmente difícil. Porque si no se han tenido estas experiencias, no se entienden. Pongamos un ejemplo que se utiliza frecuentemente para explicar esto. Imagínense ustedes que no conocen un sabor o que no conocen un color. Entonces yo les hablo de un color que no conocen. Y ustedes no saben de qué color les hablo hasta que les diga que es parecido al azul, pero un poco más claro. Entonces, ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero si ahora se lo quieren explicar a un ciego de nacimiento, eso es imposible. El ciego no tiene con qué comparar y no puede llegar a la experiencia del azul. Lo mismo ocurre con los sabores. Si alguien no ha probado nunca el dulce, no se lo puedes explicar, no lo va a entender. Para que el otro te entienda, tiene que hacer un gran esfuerzo y creer en ti y buscar la experiencia, intentar tener la experiencia. Otra dificultad muy grande con esto es la dificultad de reconocimiento de la experiencia. Bien, creo que muchos, en realidad, creo que todos hemos tenido experiencias extraordinarias, experiencias difíciles de explicar, pero no le ponemos el nombre de experiencias espirituales o místicas. No las reconocemos como tales porque nos dan problema. No sabemos qué hacer con esas experiencias, no se entienden con facilidad. Veamos algunas experiencias muy comunes que ha tenido mucha gente. Por ejemplo, alguna vez, estando en profunda calma, viendo quizá un paisaje muy evocador, quizá una puesta de sol, ustedes por un momento han sentido que lo comprendían todo. Por un instante sintieron una gran comprensión y luego súbitamente la experiencia pasó, pero les dejó una señal muy positiva a ustedes. Otra muy parecida, pero con una variante, es que en lugar de tener una gran comprensión, en un momento dado se han sentido en comunión con todo lo existente. Por un momento se sintieron en perfecta comunicación y comunión con el mundo. Luego la experiencia se desvaneció. Otra más. Muchos recordamos nuestros sueños. Tenemos a veces muchos sueños. Bueno, hay un tipo de sueño que tiene más bien tiene que ver con los asuntos de la vida cotidiana. Son sueños que saben a los asuntos cotidianos. Pero hay otros sueños que vienen de otro lado, que tienen un sabor un poco extraordinario. Hablan como de otra realidad. Cuando uno se despierta con un sueño así, siente que algo diferente le ha pasado. Bien, estos son algunos ejemplos. En nuestra vida cotidiana, cuando tenemos este tipo de experiencias, no sabemos qué hacer con estas experiencias, porque rompen nuestra visión habitual de las cosas y porque además no se puede hablar de ellas porque crea problemas hablar de ellas. Pero ahora, poco a poco, se empieza a hablar de estas cosas y de otras experiencias más impactantes que la gente está teniendo. Bueno, estas experiencias abren a un mundo de enormes posibilidades, a un mundo de realidades por las que los seres humanos hemos navegado en el pasado y por el que volveremos a transitar en el futuro, porque de nuevo lo místico se está despertando. Se está acercando un momento de efervescencia espiritual, como ya los hubo en el pasado, y eso va a ser muy bueno para todos. ¿Y para qué una persona debería buscar estas experiencias? Bueno, si la vida le va bien, si se siente satisfecho con su vida, si no tiene ninguna inquietud acerca de los temas importantes de la vida, que para mí son el amor, el sentido de la vida, qué pasa con la muerte, por qué no conseguimos ser felices, cómo se supera el sufrimiento. Entonces, para esa persona que le va bien, claramente no hay sentido en la búsqueda de estas experiencias. Pero aquellos que sentimos una insatisfacción acerca de lo que nos ofrece el mundo, una necesidad de respuestas a lo importante, nos vemos empujados a buscar una experiencia que lo ilumine todo. Y como vemos en los místicos de este libro, esta experiencia es posible y hasta cercana, me atrevería a decir. Bien.
Veamos cómo Teresa de Jesús nos relata una experiencia de éxtasis con la luz. Sí, ella dice: no es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave y el resplandor infuso, que da deleite grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para esta hermosura tan divina. Es una luz tan diferente de la de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en comparación con aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos después de verla. Es luz que no tiene noche, sino que, como siempre es luz, no la turba nada. En fin, es de suerte que, por gran entendimiento que una persona tuviese, en todos los días de su vida podría imaginar cómo es. Así que ya ve que es muy difícil que la gente se imagine cómo es si no ha tenido la experiencia. Como vemos, tiene dificultades para explicarle, y aunque sigue explicando y luego pone ejemplos, choca con esa dificultad. Y realmente nos cuesta entenderla si no hemos tenido esa experiencia con la luz esa. Hablemos ahora brevemente de los métodos para acceder a lo profundo, a lo sagrado. Procedimientos hay muchos, pero hablaremos de algunos que, además de estar claramente confirmados, tienen como virtud que el practicante no pierde el control de las operaciones. Esta pérdida de control, como ocurre con el consumo de drogas, el trance de los mediums y algunas prácticas de macumba, por ejemplo, es importante evitarla, ya que llena de confusión y desestructuración el mundo interno. Es importante y responsable decir esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la luz? ¿Hacia la comprensión? ¿O hacia la confusión, lo descontrolado, lo crepuscular? Creo que es importante reflexionar sobre eso. Sintetizando, podríamos hablar de las siguientes vías de experimentación. El trabajo con la energía psicofísica, utilizada, por ejemplo, en el yoga o en el budismo tántrico. La vía alegórica, muy propia del cristianismo y explicada más extensamente en el escrito que el libro tiene sobre Ignacio de Loyola. Ahí se hace una explicación de la vía alegórica. La meditación, conocida como meditación trascendental, cuyo máximo exponente es el budismo. El trabajo con la representación de las formas que inició el pitagorismo. La vía devocional, cuyos ejemplos más conocidos son la oración del corazón del cristianismo ortodoxo y el dhikr del sufismo islámico, con su amplio abanico de prácticas que conducen al iniciado en un camino para toda la vida. Además de estas grandes vías están las prácticas chamánicas, también están los pedidos u oraciones y toda una gran amalgama de ceremonias y ritos que a veces se han externalizado, olvidando su sentido verdadero, que es el de conducir al practicante a la experiencia con lo sagrado. No es el tema de esta presentación de desarrollar estas vías, ya que nos llevaría cuanto menos otra conferencia seguramente larga. Pero sí podemos hablar de las dificultades y de las condiciones internas que debe tener aquel que busque estas grandes verdades. Porque creo que hay que ser muy claro, no es fácil esto. Una cosa es que un día accidentalmente, podríamos decir, tener una experiencia extraordinaria, y otra muy diferente es que la busque, ponga intención en tenerla. Llegar a esta experiencia no va a ser fácil y esta dificultad pondrá al practicante en situación real de necesidad. Es decir, si no hay una necesidad interior clara, el practicante no tiene fuerza suficiente para superar las dificultades. Y esto lo vamos a ver claro recorriendo las páginas del libro. Veremos cómo todos estos místicos pasan por crisis personales, todos sienten una necesidad importante que les empuja una y otra vez al intento. Todos pasan por el reconocimiento de su pobreza interior, de su fracaso en la búsqueda de aquello que creen que les hará felices. Esas son condiciones internas necesarias para la experiencia buscada, el reconocimiento del fracaso y una fuerte necesidad.
Sin ese fuerte motor interior, al poco que surgen las dificultades, se abandona el empeño. Porque no es fácil silenciar la mente, no es fácil entregarse psicológicamente a Dios, no es fácil meditar y meditar hasta encontrar la raíz del sufrimiento o hasta trascender los mecanismos de la propia conciencia. No es fácil entregar el corazón a una práctica devocional que necesita días o meses. Pero montados en la necesidad, los místicos insisten y llegan a las grandes experiencias. Esta necesidad cada vez la siente más la gente por el fracaso del mundo en el que vivimos. Esta necesidad se está despertando y nos va a dar muchas alegrías, porque el ser humano va a avanzar hacia más coherencia, hacia más bondad, hacia un comportamiento más moral, más sensible y más feliz. Estas son las consecuencias que produce el trabajo espiritual. Un mejor ser humano, un ser humano en crecimiento. Y no hay por qué entender que un ser humano en crecimiento es más engreído, ni más afirmado, ni más personaje. Es justo lo contrario. Un ser humano en crecimiento tiene el perfil bajo, es más humilde, con menos ego. Estas son las consecuencias que hemos encontrado al estudiar a los místicos y que también hemos experimentado personalmente. La experiencia espiritual profunda produce un impacto muy positivo en la persona, cambia profundamente a la persona, orientando su vida a un comportamiento más unitivo, más bondadoso, entendiendo que merece la pena tratar bien a los demás, tratarse bien a sí mismo. Se gana en una mirada más moral sobre las cosas, perdiendo peso la mirada material o práctica que está muy sobrevalorada en el momento actual. De alguna manera se entiende que la vida es algo más y que hay un sentido trascendente y que se ha tenido contacto con ese sentido. Muchas veces hemos leído relatos de experiencias de conversión, donde la persona, por una experiencia de este tipo, le cambia la vida y la comprensión de su existencia. Entonces su comportamiento cambia y ya no es como antes. Todo su sistema de valores cambia y todo lo que creía ya no le vale. Parece que entiende que su vida tiene un destino más allá de la muerte. Y este es uno de los temas de fondo, la búsqueda de una experiencia que muestre que no todo termina con la muerte, que se continúa después de la muerte. Quizá muchos piensan que esto no es posible. Algunas personas razonables dicen que para saber qué pasa tras la muerte hay que morirse. Y claro, si te mueres ya no puedes contarlo. Bien, parece que los místicos no están de acuerdo con esto. Y también hay mucha gente común que intuye que el mundo es algo más que el triunfo de lo natural. Claro, hay un concepto sobre el ser humano. El ser humano es un ser natural que nace, crece, puede reproducirse, sufre o es feliz y muere, y chao. Ese es un concepto. Otro concepto dice, sí, el ser humano tiene una parte natural que le pasa todo eso, pero también tiene una parte espiritual que, según sea el comportamiento que uno tiene, más bondadoso o menos bondadoso, un comportamiento donde trata a los demás como le gustaría que le tratasen a él, donde piensa, siente y actúa de una manera coherente. Si una persona tiene ese tipo de comportamiento, va alimentando su parte espiritual, y quizá esa parte espiritual es la que continúa más allá de la muerte. Ese es otro concepto, y ese es el concepto que tienen los místicos. Sin ese concepto, la mística y lo espiritual no tiene sentido. Entonces, sobre este tema, leamos un pequeño poema de Dogen, el místico japonés, que escribió justo en el momento en que se estaba muriendo. Durante 50 años busqué iluminar el gran asunto de la vida y la muerte, sobrepasando obstáculos y dudas, con esfuerzo. Ahora, todavía vivo, sin pretensiones ni deseos, entro en el paranirvana. Seguro que además muchos de ustedes conocen y les viene a la memoria el conocido poema escrito a medias entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Vivo sin vivir en mí. En ese poema se ve cómo ellos no temen a la muerte. Por mi experiencia personal, no puedo decir tanto como que no temo a la muerte.
pero mi temor ante ella ha bajado mucho, considerablemente, desde que emprendí el camino espiritual que me llevó a algunas experiencias. Les contaré en mi caso así como si fuese un caso clínico. Bien, hace como 13 años estaba en una situación interna de vacío interior, de fracaso ante mis esperanzas, mis expectativas de toda la vida. Todas mis esperanzas y mis ilusiones no se habían cumplido, y aunque no me iba mal en el trabajo, en la familia, con los amigos, yo me sentía fracasado, vacío interiormente. Bueno, esto hay que decirlo, ya me había pasado otras veces, así que es paciente reincidente. Pero esta vez me dije que debía salir de esta situación encontrando un camino verdadero, que me llevase a comprender y a tocar el sentido de la vida y a experimentar que no todo terminaba con la muerte. Así que no me importó estar en esta situación de fracaso bastante tiempo hasta que encontrase una señal que orientase mi vida. Y sí, esta señal llegó. En esa época, como ahora, participaba activamente de una nueva corriente espiritual que se llama el mensaje de Silo. Una nueva espiritualidad sin ritos, sin discriminaciones, sin templos, sin dogmas, sin jerarquías, sin dinero. Una espiritualidad sencilla y profunda. Así que un día, en un retiro que estábamos de 4 días en el que trabajábamos con la energía, con la fuerza, tuve una pequeña experiencia de energía circulando por el cuerpo. Algo muy sutil y ligero. Pero para mí esa fue la señal que me dijo que la vida no tenía sentido si no atendía a mi mundo espiritual, a mi mundo interior. Esto fue lo que dio sentido a mi vida, el trabajo interno. En ese momento me comprometí conmigo mismo a trabajar interiormente, todos los días, en la búsqueda del crecimiento interior y de las experiencias trascendentes. Y bien contento que estoy de esa resolución que he cumplido. Gracias a ese trabajo humilde, sencillo y diario, he tenido algunas experiencias por las que les puedo decir que he visto que no todo termina con la muerte, que he experimentado la continuidad de la vida trascendente. Y eso me impactó y me llenó de una alegría y una paz que es muy difícil transmitir. También me es muy difícil transmitir mi agradecimiento a Silo y a su doctrina que me puso en el camino del crecimiento interior y de la experiencia y de la plenitud. Finalmente, para terminar, quisiera transmitirles mi creencia de que este tipo de experiencias y este camino está a la mano de cualquier ser humano, que con honestidad las busque, como dice Dogen, como que busque la verdad del gran asunto de la vida y de la muerte. Bueno, nada más. Muchas gracias. Quizá quieren conversar. Acá se me ocurre una, pero muy leve, muy sencilla. ¿Leve? Sí, muy leve. El soneto anónimo, ¿se sabe algo de a quién atribuírselo? El soneto de Vivo sin vivir en mí. No me mueve mi Dios para quererte. No sé. No puedo decirle. No, porque como tú estás metido en, Sí. ¿podías haber conocido algo más? No sé más. No sé más de Nos eso. has hablado de Miguel De Molinos. ¿no? Me parece haber oído algo de que un poeta, nosotros hablamos de poetas, eso, que estamos aquí, nos gusta la poesía, un poeta gallego, Ángel Valverde, creo que es, se fijó mucho en su forma de ser de este Ángel Molinos y creo que escribió un libro sobre él. Ah, pues no conozco ese libro. Sí, pero es un poeta gallego. No Creo que lo conozco ese libro. He leído bastantes libros acerca de Miguel de Molinos, pero ese en particular no lo he leído. sí, algo leído yo sobre temas. Sí, ahora se está rescatando este autor.
Ya en Aragón y en su pueblo de nacimiento hay asociaciones y ya están haciendo actividades para rescatar a Miguel de Molinos. Ha despertado del olvido histórico. Creo que se merece ese respeto, me parece. Realmente necesita de grandes respuestas espirituales acerca de las cosas importantes, me parece. ¿Nos podrías hablar un poco de las traducciones, de la experiencia de contacto con lo profundo? Sí, podríamos hablar un poco de eso, porque es un tema que crea mucho lío. Sí. Normalmente cuando una persona tiene una experiencia espiritual profunda, la entiende, sí, la entiende desde su paisaje cultural. Entonces, si esa persona tiene una experiencia espiritual profunda, en Europa va a empezar a hablar de Dios y de que ha tenido un contacto con Dios, etc., ¿no? Pero si entonces entiende, comprende la expresión así, la experiencia. Pero si a esa persona le pasa lo mismo, literalmente lo mismo, y es un budista, no va a hablar de Dios, va a hablar de que ha entrado en el nirvana y que se ha suspendido su actividad mental y ha entrado en el nirvana. Y si esa misma experiencia la tiene un sufí islámico, va a hablar del faná, que para ellos es la desaparición del yo y la fusión con Alá. ¿Sí? Entonces, a veces crea mucho conflicto porque hay cierto, digamos, nacionalismo con esto de si las cosas son así, ¿no? Es que las cosas son así en esa área cultural, pero en otra área cultural son de otra manera y son de otra manera. Y cuando las personas acceden a lo profundo están tocando las teclas muy parecidas, lo que pasa es que su comprensión cultural hace que eso se traduzca de una manera o de otra. Entonces, no se puede hablar de una verdad absoluta, las cosas son, ¿no? El contexto cultural marca cómo se entiende lo que pasó. Ahora van a llegar nuevas comprensiones porque la mezcla de culturas, y ahora por ejemplo hay grupos budistas en Madrid, que conozco, también hay grupos sufís en España, entonces esta globalización está haciendo que todo se mezcle y eso va a dar nuevos sistemas de comprensión a la experiencia espiritual, porque en la mezcla luego pasan cosas interesantes, ¿no? Con eso. Otra cosa que se ha tocado de refilón y creo que es importante hablar es que en un momento dado se dice que ha habido momentos en la historia de grande efervescencia espiritual. Por ejemplo, en el siglo XV, XVI, XVII hay místicos por doquier. Aparece Teresa de Jesús, Juan de Lertuz, Ignacio de Loyola, Pedro de Alcántara, Francisco de Osuna, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada. Bueno, no es en España, pero si investigas, en Francia, en Alemania, en Italia, es una cosa impresionante. Durante unos pocos siglos, decenas y decenas de gente escribe libros de mística. ¿Y de dónde sale eso? ¿Cómo puede ser ese fenómeno? ¿No? Bueno, es que los historiadores no nos lo han contado bien. Es que la gente hablaba de esto. Es que había cientos y miles de personas practicando esto. Es que la gente, los temas de conversación en las cocinas de las casas eran, pues, el descubrimiento de América, la expulsión de los moriscos y las experiencias espirituales. Y la gente hablaba de esto porque no había fútbol. Y no había otras cosas. Y la gente hablaba de esto y la gente lo practicaba. Y hubo en un momento dado, en la historia del Occidente, la Inquisición tuvo un serio problema porque no daba abasto para controlar el fenómeno. Las actas de las Inquisiciones son una cosa muy importante porque están guardadas. Claro, la Inquisición no es algo muy interesante, pero gracias a sus actas sabemos cómo pasaron las cosas. Y realmente no daban abasto para controlar tantos practicantes de tantos grupos diversos. Y era un fenómeno muy extraordinario porque en esos grupos tan diversos había de todo y la gente se mezclaba sin clases. Es decir, en un grupo de gente un poco herético, que podrían ser los alumbrados, que luego fueron prohibidos y luego fueron perseguidos, en esos grupos estaban los siervos, los señores, los campesinos, los militares, todos juntos practicando y hablando entre ellos. Es una cosa muy interesante. Bueno, este fenómeno de efervescencia espiritual que duró unos pocos siglos en Europa ha pasado más veces. Otro momento muy interesante es en 1200 en Japón. Bueno, hay una efervescencia espiritual, Dogen es un fenómeno, pero ahí te pones a investigar y hay muchos místicos y mucha gente practicante
y cientos de monjes. Así que estas cosas de que lo espiritual se impone en el tema social han pasado bastantes veces. Yo he encontrado por lo menos 5 grandes momentos históricos donde lo espiritual se pone en lo social y la gente se pone a practicar y la gente se pone a tener experiencias y la gente habla de ello, y luego en ese caldo de cultivo aparecen grandes monstruos como Ignacio de los Loyola, Teresa de Jesús, etc. Así se explican esos monstruos, no salen de la nada, sale de que hay cientos, miles de personas practicando, y entonces algunos entienden más o son más devotos o ponen más fuerza y aparecen monstruos que luego iluminan la vida de todos los demás. ¿Tú crees que ahora existe ese caldo de cultivo, como has dicho, para que empiece esto otra vez a resurgir? Eso se está calentando. Ese caldo de cultivo se está empezando a calentar. Y veamos algunas cosas. Por ejemplo, hace 20 años, 25 años, ¿quién practicaba yoga? ¿Quién practicaba cualquier cosa? Nadie. ¿Y ahora cuántos? Miras a tu alrededor, tu vecino está practicando yoga, tu hermano se va a clase de Reiki, el otro se va a no sé qué cosa. Yo me voy al retiro con los zen que he conocido. ¿Y qué está pasando? Que se murió Franco. Está pasando que algo se está moviendo, pero esto no solo pasa en España. Está un viaje a Milán y resulta que está pasando lo mismo. Es decir, es una cosa un poco difusa, es una cosa un poco confusa, mezclada, puede ser un poco de moda, pero ¿y si no es una moda? ¿Y si después de esto viene una oleada más fuerte y otra más fuerte, donde la gente empiece a profundizar en eso? Eso quería yo preguntarte, ¿qué circunstancias, a través de esas etapas que dices haber estudiado, qué circunstancias se dieron especiales para, hay que estudiar para más. que esto floreciera, claro? Yo necesito estudiar más Porque eso. si, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una época materialista, Claro. nunca mejor dicho, es la antítesis Sí, cierto. del espíritu, de la espiritualidad. Eso es cierto, pero esa etapa materialista que estamos viviendo está empezando a hacer aguas. Está empezando a hacer aguas y la gente está empezando a buscar otros valores. Si no, la gente no se iría al yoga, a Reiki o a otras cosas, ¿no? Es decir, ese mundo materialista y racionalista está empezando a entrar en crisis. La gente está empezando a preguntarse que quizá haya otras cosas en la vida. Y eso va a ser lo que alimente las otras búsquedas espirituales. Es decir, si el mundo materialista va perfecto y el racionalismo va perfecto, no hay nada que preocuparse. Todo va bien, pero cuando las cosas empieza a haber terremotos sociales y las cosas van mal, la gente empieza a decir, quizás hemos montado un mundo excesivamente superficial, excesivamente materialista, y no nos va tan bien porque el mundo es así. No porque nos estén robando, que también nos están robando, pero no es por eso. El mundo va mal porque es excesivamente materialista, y si hubiésemos montado un mundo un poco más espiritual, quizá nos iría un poco mejor. Yo creo realmente que es así, que nos iría mejor y nos va a ir bastante mejor cuando haya más valores espirituales y muy diversos, no monolíticos, sino muy diversos. Entonces puede decirse que vamos dando vuelcos Sí, en la historia, Sí. prácticamente, así es. por una saturación de materialismo. Intentamos buscar más Sí. allá. La verdad es que yo creo que es un poco así. Quizás sería mejor que el ser humano comprendiese que algunas cosas no están bien, pero a veces es por imposición de la realidad. La realidad se impone y te dice la realidad que las cosas no van bien, y entonces tienes que buscar otro camino. Sí, vamos dando un poco mandazos, eso es verdad. Pues si no hay más preguntas, le damos un aplauso nuevo a este señor. Le hacemos un pequeño obsequio, bueno, dos pequeños obsequios. El primero, resulta que hay aquí una serie de señores que tienen unos comienzos de experiencias místicas. Y entonces se ponen a escribir poesía. Y el Ateneo va y le publica sus libros. Entonces, pues aquí tienes una selección de algunos de los libros que publicamos aquí en el Ateneo, todos compañeros nuestros, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Algunos están aquí, si quieres que te publiquen alguno, pues que ahora después te lo hacen. Vale, muchas gracias. Y luego, pues para el mundo de la cultura y para la lectura, pues como mejor
mejor se lleva el tema es leyendo. Si uno lee cómodo, pues mejor. Mira, Entonces tenemos un atril qué bonito. que además está decorado por uno de nuestros socios también, con nuestro anagrama y con así que aquí tenéis el tema. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros, muchas gracias por haber venido y nada, hasta la próxima. Ahora yo, si queréis, os invito a cenar. Vamos a ir a cenar a La Mancha para acompañar a Juan. Por supuesto, yo os invito, pero cada uno paga lo suyo. O sea que... nada más. Sí, se puede conseguir aquí si queréis y también la editorial. Bueno, Antonio quería decir algo. No, quería decir eso, que si alguien quiere el libro... Sí, efectivamente. El libro está aquí por si alguien lo quiere adquirir. Como siempre. La ilahe